Rápidamente vamos a estudiar el Salmo 45. Amén. Estamos estudiando, dijimos, los salmos masquil. Estos salmos que son de instrucción y sabiduría. Y lo escribe cada salmista en un sentido didáctico, porque es la manera que se escriben estos salmos, con tal de que todo aquel que quiera entender la voluntad de Dios a través de esta palabra lo va a poder comprender. Amén. Hay Salmo 45, mientras vas también ahí abriendo tu Biblia. Dijimos que estos salmos son 13 que aparecen en los salmos bajo ese encabezado, masquil. Que esa palabra masquil, dijimos, en hebreo significa poema o instrucción, o hace mención también a prudencia, porque en el libro de Amós se utiliza también este término masquil, haciendo mención a ser prudente, a ser sabio. Amén. Y dice la palabra que solo la escritura es la que nos hace sabios, ¿no ve? Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace sabio al sencillo. Ahí lo vemos en Pedro y Juan, que dice que eran gente sin letra y de vulgo. Amén. No significa que no tenían estudios, sino que no eran enteramente capacitados en escuelas rabínicas. Pero sí decía que, dice la escritura, que todo el mundo daba fe de que pasaban tiempo con Jesús. Amén. Y es algo que necesitamos entender, que Dios hace sabio al sencillo. Amén. Y la palabra de Dios es para todos, no hay excepción de personas. Amén. Leamos, dice así la palabra del Señor, Salmo 45. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por habernos, Señor, reunido en este lugar como pueblo tuyo, como iglesia. Y queremos, Señor, hoy escuchar tu voz. Queremos ser instruidos, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen un corazón dispuesto, Señor amado, para escuchar tu consejo, Señor. Y sabemos, Padre, que todo aquel que te busca te encuentra, Señor. Aquel que toca se le abre, al que llama se le abre, Señor. Seas tú, Señor, respondiendo cada oración de mis hermanos, Señor. Y aun aquel que también ve, Señor, tras la pantalla, Señor, en la posteridad. Bendice, Señor, a tu pueblo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, el Espíritu nos guíe. Este es un salmo medio especial. Lo digo medio especial porque no hay comparación con otros salmos en ese sentido masquil. Porque aquí prácticamente alaba a Cristo. Y lo vamos a ver, ¿ok? El título del encabezado, si se dan cuenta, en este salmo habla Cántico de las bodas del rey. Luego dice al músico principal sobre lirios.
era una forma de cómo deberían entonar el salmo, ¿no? Es como cuando en una orquesta se le dice, se va a tocar la pieza, no sé, pues en silencio de do, en silencio de fa, etcétera. Los músicos saben más esto, ¿ok? Pero cuando dice sobre lirios, esta palabra lirios es muy repetitivo en el libro de Cantares, que por cierto, aquí hay muchos matrimonios. Cuando se habla de lirios, en los libros del Cantar de los Cantares, se hace mención a la intimidad que tiene el esposo con la esposa, sobre lirios. Por eso que este cántico hace una mención también como más igual en el tercer párrafo del encabezado dice canción de amores. Es un cántico que le hace la esposa al esposo, al rey. No se sabe a qué rey, obviamente aquí tal vez era de la descendencia, obviamente, del rey David, pero eso está apuntando y vamos a ver lo que también el escritor de Hebreos y también Pedro hace mención a este salmo, aplicando a Cristo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, estos masquil eran como términos literarios o musicales, ¿no? Y lo más probable es que estos salmos se cantaban y se exponían o se enseñaban dentro del templo y en el tabernáculo. Pero es interesante cuando dice que este salmo es escrito por los hijos de Coré. La semana pasada ya nuestra hermana Naía compartía el Salmo 44 y entendíamos quién era Coré, ¿verdad? Un líder, ¿no? Junto con otros, con Abirán, con Datán, que se rebelaron en el tiempo de Moisés, ¿no? Causaron rebelión porque creían que también eran usados por Dios, pero Dios, todo dice la palabra de Dios, que para Dios hay un orden, amén. Y en ese sentido les tragó la tierra. Pero es interesante que los hijos de Coré no siguieron los pasos de sus padres. Y qué importante es que nuestros hijos cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros los padres, ¿verdad? O alguien quisiera que nuestros hijos cometan el mismo error. No, ¿no? En otras palabras, aquí los hijos de Coré, ellos permanecían en las puertas del tabernáculo o del templo, ellos y sus generaciones. Por eso que ellos también escriben un salmo muy bonito. A ver si me acompaña, si lo podemos leer en el Salmo 84, para que vayamos estudiando y escudriñando verso a verso. Salmo 84, 10. Dice la palabra, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahí da una respuesta a quiénes eran y cómo habitaban los hijos de Coré. Y qué hermoso ese salmo, ¿verdad? Cuando dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios. Estos hijos de Coré llaman la atención que era como que una generación que amaba firmemente a Dios. Es decir, temía a Dios, no importaba lo que hayan hecho quizás sus padres, pero ellos estaban decididos en amar al Señor. Y el Salmo 45 es muy bello, ¿no? Aún hay una alabanza en ese sentido, ¿no? Cuando ellos estaban enamorados del Rey. Enamorados, si podemos aplicarlo hoy, a Jesús. Es decir, enamorados de Jesús. Se profundizaban tanto que la alababan en todo momento. Y estos hijos, ¿sí? de Coré permanecían, como les digo, en las puertas, velando a las puertas. Y aquí ya vamos a ir tomando relación, porque este cántico de las bodas del rey también así empieza, rebosa mi corazón, mi parte, Isaías capítulo 5, puedes anotar, si tienes tu libreta, anótalo. También empieza, ¿no?, el canto de las viñas, ahí Isaías 5, ¿no? Y también esto hace mención, acuérdate, esto seguramente te viene ahí al corazón y el Espíritu te muestra, ¿no? Aquella parábola de las bodas, ¿no? De la gran cena, la parábola de las 10 vírgenes, aquellos que velaban y el Señor una y otra vez nos decía, ciñe tu lomo, es decir, estate listo, presto, ¿no? Porque no sabes en qué momento llegará el Señor, ¿no? Pero vayamos paso a paso. Entonces, cuando dijimos de los lirios, está hablando mucho de la intimidad que tiene el esposo con la esposa con el esposo. Y el libro de Cantar de los Cantares, puedes leerlo en el capítulo 3, también hace mención a este cántico de
amores, ¿no? También Jesús menciona igual en Apocalipsis, las bodas del Cordero, ¿no? Que en ese sentido, no olvidemos que el esposo se nos ha sido quitado, ¿no? Por eso Jesús mismo dijo eso. Y todo esto llega a tener relación, porque acuérdate que Jesús mismo dijo, ¿no? Es necesario que yo me vaya porque tengo que ir a preparar moradas. Y en una cultura hebrea, un casamiento, un matrimonio o la manera de ese casamiento, si vale decirlo así, era que el esposo, después de tener ese compromiso, lo vemos en José y María, mamá y papá adoptivo de Jesús, es decir, hicieron un compromiso, pero después iba a ser el momento de la consumación del matrimonio. Por eso que cuando Jesús viene, dice que va y prepara morada. Y por eso dice Efesios que nos ha dado el Espíritu Santo, que es el anillo, porque arabona es en griego, el Espíritu dice las garantías, las arras de nuestra herencia, es decir, es la garantía, es como un anillo cuando te casas, es decir, ese es el pacto, ¿verdad? Y Jesús va a volver por su esposa, amén. Y cuando vuelva va a estar en las nubes, y aquellos que estén velando noche y día, es decir, se reunirán en las nubes y allá serán las bodas del Cordero, la consumación de esa relación. Por eso en todo eso tiene sentido, amén. Y es bueno poder aclarar y sentar eso, las bases, ¿no? Ok, entonces aquí se está celebrando una boda, o era un cántico para celebrar una boda real. Y qué bonito cuando dice, ¿no? El salmista, rebosa mi corazón. Esa palabra rebosa es hervir o burbujear como una fuente, ¿no? Es decir, está ansioso, está desesperado por su amado, por su esposo. Y este salmo, por eso les digo, es especial, porque prácticamente en todo el salmo alaba al rey, alaba al esposo, pero después también, si te has dado cuenta, también el esposo alaba, como el libro de Cantares, alaba a la esposa y le dice, ¿no ve? Oye, hija mía, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, es decir, ahora tu prioridad es el esposo. Cuando una joven se casa, en ese sentido, si vamos al contexto, ahora la prioridad es el esposo. Los padres pasan a un segundo plano, aunque no queramos, pero es así, ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo eso es bíblico. Amén. Entonces, ahí está hablando de, por ejemplo, cuando estaba ansioso el esposo, la esposa, mejor dicho, por el esposo. Y este Salmo 45 también es catalogado como un himno para celebrar una boda real, una canción de amores. Así lo describe el título. Y no sabemos, como les digo, si se compuso para un rey del linaje de David, pero si fuera el uno o el otro, esto está apuntando netamente al descendiente final, sería así, que es Jesús, que es Cristo. Amén. Pero también este salmo es catalogado como mesiánico, porque también el libro de Hebreos 1, 8 al 9, lo vamos a leer más adelante, lo cita. Cita este salmo, el escritor de Hebreos, aplicando a Cristo. Entonces, aquí está hablando de una canción que tiene que ser entonada por una congregación. Entonces, es un salmo que era cantado dentro del templo. Y ahorita ya vamos a ir aplicando también qué nos enseña ese salmo para nuestro diario vivir, ¿no? Y luego dice, ¿no? Ahí que el escribiente era muy ligero, ¿no? Es decir, escribía con rapidez y prolijidad también. Luego dice, ¿no? Cuando te ha ungido, ¿no? Dice luego ahí en el verso 6, si no me equivoco. Si me acompañas, dice ahí, te ha ungido, Dios te ha ungido, dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Esa palabra ungió es la palabra en hebreo mashach, que es derramar aceite en la cabeza. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se derramaba el aceite, ¿verdad? En un rey o un profeta. Puedes anotar Hebreos 7:26 y 8:2 también, cómo era considerado también ese aceite para poder consagrar, ¿no? A un profeta o un rey. Pero también Pedro está haciendo mención a Jesús. Si me acompañas en Hechos 4:27 para ver la palabra ungió. Hechos 4:27. Dice la palabra de Dios.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿no? Ahí, por ejemplo, está haciendo mención Pedro hacia Jesús. También ahí en el capítulo 10, verso 38 de Hechos 10:38, dice: Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, ¿no? Y la palabra Cristo, su significado es ungido. Por eso que Cristo es el ungido de Dios. Y qué hermoso es que también dice la palabra que nosotros tenemos la unción del Santo, es decir, tenemos a Cristo. Y también se refiere la palabra ungir, cuando el Salmo 45 dice: te ungió Dios, ¿no? Tanto aplica a Cristo como también a nosotros. Cuando, por ejemplo, si lees 2 Corintios 1:21, 2 Corintios 1:21, dice la palabra: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. Entonces aún los creyentes, los que están en Cristo, reciben también esa unción, amén, de Dios. Es decir, somos también ungidos. El que te ungió, dice ahí, es Dios. Pero el Salmo 45, la alabanza es netamente para Jesús. Es decir, quien merece toda la adoración más que los ángeles. Por eso que el Salmo 24 es muy bonito, ¿no? Cuando dice: ¿quién es quién es el que sube? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Es decir, los ángeles cantando, alabando a Jesús. Por eso el escritor de Hebreos dice, ¿no?, que Jesús, dice, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todos, el sumo sacerdote. Porque los ángeles solamente son servidores de Dios. Por eso dice que ahí, ¿no?, te ungió más, dice ahí, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cuando se refiere compañeros, se está refiriendo a los ángeles, ¿no? Se está refiriendo que Jesús es el que merece mayor adoración, porque los ángeles solamente son servidores de Dios, pero Cristo es el que sustenta el universo, amén, el que gobierna. Por eso dice ahí el verso 8, ¿no?, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y también el escritor de Hebreos habla de esto. Luego hace mención a una característica distintiva de Dios. Dice ahí que tú desprecias la maldad, que en griego esa palabra es sin ley o anarquía, ¿no? O en cierto sentido de desprecio o violación a la ley. Es decir, ahí habla de un rey justo, que ama la verdad, que ama la misericordia. Por eso dice un salmo, ¿no?, tú amas en lo más íntimo, ¿no?, la verdad, tú amas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso qué importante, Dios es santo, y cuando nos acercamos a Él debemos presentarnos con corazones limpios, amén. Todos pecamos. ¿Quién no pecó hoy día? Nadie va a levantar la mano, todos hemos pecado, ¿no? Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que si pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amén. Hay perdón en el Señor, amén, hay perdón en Jesús. Continuemos. Hacíamos mención a los líderes de Israel, que simbolizaba la presencia de Dios, ¿no?, para con ellos, al ser escogidos para una función para su pueblo. Y esa palabra de alegría también hace mención en hebreo de felicidad, regocijo, júbilo, porque dice ahí: derrotaste a todos los enemigos. Es decir, tú hiciste todo. Por eso que Cristo en la cruz hizo todo. No tenemos nosotros nada que añadir a la salvación. Amén. Nada. Si este viernes vamos a tener bautizos, no significa que eso añade algo para la salvación. El bautizo no me hace salvo. Solamente por Jesucristo soy salvo, amén. La gracia, por eso dice ahí que la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Está alabando lo que Cristo ha hecho, las obras de Cristo, no restar los
podemos ver cómo el Señor libró a su pueblo, ¿no? Libró de un genocidio, por ejemplo, en Esther 8:16 al 17, cómo el Señor sanó, cómo acabó con la aflicción y el lamento. Aún dice la palabra que Dios cambió nuestro lamento en danza, nuestro lamento en baile. Amén. Por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Amén. Esto aplica tanto en lo espiritual de lo que Dios hizo por nosotros, como también en medio de muchas pruebas que tú y yo podamos tener. Que en la noche puede durar fuertemente la aflicción, pero a la mañana viene la alegría. Amén. Por eso dice la palabra que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Amén. Y eso debe estar en el Señor. Dios es grande en misericordia. Entonces, libró en muchas ocasiones al pueblo, también en 4 ocasiones, ¿no? La desolación, ese castigo por haberse apartado también de Dios. Entonces ahí el salmista está diciendo, alegre porque todo lo que tú también has hecho. Luego dice también, bienestar y justicia, es decir, sea por su forma de hablar. Tienes ojos delicados, así como este rey también un poder militar, mover la justicia para sus súbditos. Y luego, oh Dios, ¿no? Cetro de equidad es el cetro. Y esas palabras están siendo dirigidas a Cristo, no a otro rey, porque prácticamente toda la escritura, Jesús mismo dijo, la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de mí. Y ese salmo es un salmo mesiánico. Aun cuando el escritor de Hebreos está hablando a la audiencia cristiana judía, deberían haberse dado cuenta que este salmo era cantado en el templo, es decir, en las puertas del templo, como los hijos de Coré. Y ellos velaban a las puertas, es decir, que hasta el día de hoy deberían ellos entender. Pero bueno, como dice la palabra, todavía Dios no les ha dado ojos para ver ni corazón para entender, ¿no? Entonces, ahí Hebreos 1, 8, 9, a ver, acompáñame. El escritor de Hebreos cita este Salmo 45. Hebreos, está casi terminando la Biblia. Hebreos 1, 8, 9. Amén. Dice la palabra, mas del Hijo dice, esa palabra Hijo está con mayúscula. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El escritor está haciendo aquí como su tesis para que puedan comprender la audiencia que el Hijo de Dios, que Cristo, es superior a los ángeles, porque es eterno. Amén. Porque Cristo es eterno. Entonces ahí el escritor de Hebreos está haciendo mención a ese pasaje del Salmo 45. Y aquí está usando una Septuaginta, que ya lo habíamos visto en su oportunidad. Luego conecta otros pasajes también, haciendo mención y apuntando a Cristo, ¿no? Entonces, netamente este salmo es un salmo mesiánico. Amén. Luego ya le dice, oh esposa, honra a este rey, ¿no? Como diciendo, ahora deja, oh hija, y mira, inclina tu oído, ¿no? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Eso el Señor muestra ahora, por ejemplo, cuando el Señor Jesús decía, ¿no? El que me sigue, es decir, tiene que dejar padre y madre, ¿no? Porque el que ama más padre y madre antes que a mí, no es digno de mí. Entonces hay un salmo que también podemos ver que Jesús mismo hacía mención a la escritura. Y alguien conocedor de la escritura se daba cuenta al tiro, como se dice,
para poder entender que se hablaba de él, ¿no? Hija, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Por eso que Cristo no podemos nosotros, Dios no comparte su amor. Es decir, Dios es un Dios celoso y Dios no comparte. Por eso el Señor Jesús mismo decía, ¿verdad? El que ama más algo antes que a mí, no es digno de mí. Y ahí el hermano Lucio compartía, ¿verdad? Cuando alguno le decía, no, pero déjame enterrar primero a mi padre, o deja que los muertos entierren a sus muertos. Quizá palabra dura en el sentido, pero ponemos excusas. Y ahorita vamos a ver cómo también hoy nos comportamos en ese sentido, si estamos aplicando el Salmo 45, alabando a Jesús todos los días. No te hablo de estar en un templo físico de 4 paredes. Dios habita, dice, en el corazón humilde. Cuando estamos en la casa es donde aplicamos y vivimos ser cristianos, amén, o vivimos ser hijos de Dios, amén. Por eso que ahorita nos vamos a desnudar con la palabra y ver si estamos aplicando este Salmo 45. Entonces su esposa ahí dice, ¿no? Inclina tu oído. Ahora ahí el Salmo está hablando de la esposa. Oye, hija, le dice, que su lealtad ahora sea su esposo, ya no a la casa de su padre, ¿no? Está haciendo mención que ahora tienes una prioridad. Cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos una prioridad. Luego hace mención a una procesión de la novia, ¿no? Una canción que está describiendo el espléndido atuendo de la novia, la hija del rey, ¿no? Mientras dice, ahí sale de su morada y es llevada al rey acompañada por una procesión de vírgenes. Luego dice, oh rey, tu linaje continuará con tus hijos, ¿no? Y esto está haciendo mención que el Salmo hace mención a las descendencias, ¿no? Es decir, de generación en generación. Ahora, acompáñame a Lucas, aplicando ahora para nosotros. Lucas 12:36. Los salmos mesiánicos tienen que también gustarnos y alegrarnos porque alaban al Rey, alaban a Dios. Amén. Muchas veces queremos un salmo que hable de mí, pero toda la escritura habla de Él, no de nosotros. Lucas 12:36. Pero quiero leer desde el verso 35. Mira lo que dice. Estén ceñidos vuestros lomos. Los hijos de Coré estaban, dice, velando a las puertas del templo, siempre, como también Obed-Edom, aquel que permaneció 3 meses, dice ahí, el arca del pacto en su casa, y después llegó a ser parte del servicio de los porteros en el templo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, velando. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Así estaban aguardando los hijos de Coré, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Sean dispuestos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta pequeña parábola que relata Lucas es lo que relata Mateo, las 10 vírgenes. Pero quizá aquí de otra perspectiva lo dice Lucas, guiado por el Espíritu obviamente. Pero él dice ahí, estén ceñidos vuestros lomos. Y está haciendo referencia también al libro de Cantares, de estar siempre listos para la acción. Estar siempre listos, ¿no? Bien ceñidos los lomos para correr. En ese entonces, acuérdate que vestían como que tipo túnicas, ¿verdad? Entonces ellos tenían que subirse, ceñirse, porque si no se tropezaban, ¿no? Hoy no usamos esas túnicas, pero espiritualmente deberíamos entender que debemos estar siempre listos, ¿no? Luego dice ahí, ¿no? Vendrá la primera vigilia, la segunda vigilia. Por ejemplo, en el término judío, ellos usaban dividían en 3 las vigilias de las noches. Uno era de 6 a 10 de la noche, era una vigilia.
No es como hoy día pensamos que una vigilia es de 10 de la noche hasta 6 de la mañana, ¿no? Y por eso a veces decimos, vamos a hacer vigilia. Y a veces la vigilia podemos hacerlo de 7 a 12 de la noche. Es una vigilia. Tenemos que cambiar ese chip. Ok, pero bueno, otro tema. Entonces, ellos dividían de 6 a 10 de la noche, la otra empezaba de 10 a 2 de la mañana y la tercera de 2 a 6. Pero también en el contexto romano ellos dividían en 4, de 6 a 9, de 9 a 12 o a 0 horas, de 0 horas a 3 de la madrugada y de 3 a 6. Pero el Señor estaba haciendo mención que en cualquier momento nosotros estemos listos, ¿no? Estemos preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. No nos dejemos engañar cuando alguien te dice va a venir el año 2027, digamos, o te da la fecha y después caen en vergüenza porque eso habla de alguien que es falso maestro, falso profeta, ¿no? Ahora sí, también para terminar, vamos a Mateo 22. ¿Cómo aplicamos a nosotros? Mateo 22. Y en el Salmo 45, vamos a leer desde el verso 1. Si te has dado cuenta, hace mención a una comunión que debe tener la esposa, que es la iglesia, con el esposo. Una intimidad, ¿no? Es decir, con Dios y con su reino, con Dios y con su pueblo. Y no rechazar la invitación que hace el Señor una y otra vez. Mira, y en medio de la lectura podamos reconocer si estamos a las puertas velando como los hijos de Coré, alabando a Cristo, alabando su poder, su majestad, su santidad, su justicia, su verdad, y yo me estoy apartando también de mis malos caminos y me estoy acercando a Él, o estoy rechazando aquel que es el esposo y aquel que es el rey que pronto viene. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Acuérdate del Salmo 45, un cántico de bodas. Le hizo bodas, dice, a su hijo, y le envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí surge una pregunta, ¿somos dignos? Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Somos dignos? Ahora en Cristo sí lo somos. Pero aquel que no estaba vestido de boda, por ejemplo, cuando eres invitado a un evento especial, te pones el mejor traje, te pones el mejor vestido, es decir, no puedes entrar con short. Si no, te van a decir, ¿qué haces aquí? Aquí era con etiqueta. Pero ahí está haciendo mención a alguien que confía en su propia justicia. Alguien que piensa que yo también soy hijo de Dios. Es decir, yo puedo también hacer lo que quiero. Alguien que, bueno, eso es para otro estudio. Alguien vestido por su propia justicia y no por la justicia de Cristo. No por entender de que solamente los que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios. Amén. Porque solo los de limpio corazón, dice, verán a Dios. Dice Mateo 5:8, como hoy compartía nuestra hermana María. Amén. Entonces, esa comunión con Dios, rechazamos la invitación del esposo. Aquí dice que muchos fueron convidados, pero no eran dignos. Y dice, llamen las plazas, llamen por todos lugares y que se llene porque es una boda. Acuérdate, Jesús dijo, voy a preparar morada. Y allá ya está lista la cena del Cordero, ya está listo, como dice Apocalipsis, ¿no? Y a su esposa se le ha dicho que se vista de lino fino, como dice Apocalipsis, ¿no? Lino resplandeciente. Pero estamos nosotros
velando, estando a las puertas, alabando a Cristo, es decir, entendiendo cómo es su carácter, y yo también tengo que ser de la misma manera. Yo alabo al Señor, alabo al esposo, y Él también me alaba a mí porque soy su esposa, ¿no? Es decir, estamos rechazando al Señor por, no sé, pues, porque yo quiero buscar mi propia justicia. Dice ahí, ¿no? La gracia de Dios es para todos. Y dijo también igual en las bodas de la gran cena, dijo, ¿no? Que convidó a todos, pero uno dijo, no, tengo que hacer esto otro. Ponemos pretextos, excusas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos realmente conocen al Señor y cuántos están dispuestos? Me gustaba el día lunes, Dieguito, ir con él, ¿no? Es decir, un hermano, perdón por la expresión, nuevo, ¿no? En la casa de Dios, pero dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Y esto lo podemos poner en todo sentido. Amén. Lo que el Señor quiere es que estemos dispuestos en todo y para todo. Amén. Estar vigilantes. Y quiero leer, te puedes poner de pie y te quiero leer para terminar Apocalipsis 19, 6 al 10. Dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué bonito. Alegrémonos, gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Eso no solamente tiene que ser algo cuando el Señor desciende en las nubes y nosotros le demos gloria. Es ahora, en este momento, como el Salmo 45. Señor, la gracia se derramó sobre ti, tus labios destilan miel. No sé si hay enamorados que son románticos para con sus novias o sus esposas o sus esposos. ¿Cuánto más también deberíamos ser románticos para con Dios, ¿no? Alabarlo, alabanza, adorarle. Eso es algo que falta en el pueblo cristiano, porque muchos queremos algo, que Dios resuelva mis problemas. Claro, lo va a hacer, pero ponte a pensar, un día que tiene 24 horas y que duermes, no sé, pues 6 horas, y las demás horas, ¿en qué lo dispones? Solamente para decirle, Señor, me falta esto, necesito esto, o le alabas por lo que Él es, le alabas por las grandes obras que Él ha hecho a favor tuyo y te ha dado salvación y te mantiene de pie y sigue tu corazón latiendo, porque de Dios es dar la vida, ¿verdad? Y también quitarla. ¿Cuánto alabamos a Dios? Por eso, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero, dice ahí, ya han llegado y su esposa se ha preparado. Hay que prepararse, amén. Hay que velar, hay que orar, estar dispuestos para el esposo y para el reino, su reino, para la iglesia, para que todo lo que hagamos también le dé gloria, amén. Entonces, un salmo diferente a los otros salmos que vamos a ver, pero es un salmo que nos dice mucho, amén, y que también nos confronta y nos exhorta, amén, para que también nosotros empecemos a amar cuando la palabra de Dios exalta y alaba al Rey del universo, amén. Te agradecemos por este tiempo y por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, mi Dios, aplicarlo en nuestro diario vivir, Señor. Ceñirnos nuestros lomos, estar dispuestos, Señor, y ser vigilantes y orar y velar, Señor, sabiendo, Dios amado, que pronto llegas, Señor. Que tú, Señor, viniste, Señor, y nos diste tu espíritu, que son las arras de nuestra herencia, esa garantía que, Señor, ya pronto tú volverás, Señor. Pero mientras, Señor, tú llegas, mi Dios, y tú no tardas, porque eres paciente para que todos nos arrepintamos y vengamos a ti, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a velar, Señor. Nos ayudes, Señor, a amarte, Dios. Nos ayudes como este cántico, Señor, de amores. Cantar para ti. Enamorarnos más de ti, Jesús. Profundizar y, como le decías a Pedro, boga mar adentro.
ir a lo más profundo. Eso tú quieres de nosotros, Señor, que te conozcamos más, Señor, y no tengamos miedo, Señor, en conocerte más. A través de la palabra y la escritura, Señor, haces tú ese propósito para que te conozcamos, pero que en ningún momento nuestra mente, Señor, quiera rechazarte, Dios. Que nuestra mente se olvide de lo que estudiamos, se olvide de lo que nos reunimos. Y, Señor amado, mi Dios, podamos ser como aquellos, Señor, de esa parábola, Dios, que te rechazan. Cuando tú, Señor, ya nos has hecho dignos por medio tuyo, Jesús, por ese sacrificio, por tu justicia, Señor, somos justos. Tú eres santo, nosotros también somos santos, Señor. Gracias a ti. Enséñanos a alabarte, Dios, y que, Señor amado, estos cánticos de amores sea diariamente, Señor, no solamente en un tiempo determinado. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Enamóranos más de ti, Señor, porque necesitamos, Señor, estar enamorados para poder, Señor amado, también, Dios, amar, Señor, lo tuyo y, Señor, lo que hacemos, Señor, para ti. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén y amén. Puedes saludar a tu hermano, a tu hermana, amén, darle un fuerte abrazo, amén, darle una palabra de ánimo, una palabra de bendición, amén.